Muy buenas noches, es grato estar de nuevo con ustedes. Esto es 4 la N, soy Gonzalo Prialé. Esta noche tenemos como invitados a Francisco Tudela, ex canciller de la República, Hernán Couturier, que ha sido embajador del Perú en Brasil, Bolivia, Canadá, Reino Unido, entre otros países, y además representante alterno en las Naciones Unidas, tiene una larga trayectoria y una enorme experiencia en el tema de las relaciones internacionales. También nos acompaña Jesús Salazar, empresario industrial, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Y creo que va a ser interesante intercambiar opiniones desde puntos de vista variados sobre el tema de una serie de asuntos vinculados a las relaciones internacionales del país que en este momento están sobre el tapete y tienen o aparentan tener cada vez un peso importante. Yo quisiera empezar comentando lo que ha pasado en Chile, ¿no? El presidente Boric tomó el mando en marzo del año pasado, recién va a cumplir un año. Su aprobación en una encuesta de la semana pasada se mantiene en alrededor de 30%, mientras que su desaprobación marca un 64%. Tiene este nivel de desaprobación desde septiembre del año pasado. Esto es, en apenas 7 meses se cayó. Esta debacle se produjo tras el plebiscito de la nueva constitución refundacional, rechazada rotundamente por el pueblo chileno en la primera semana de septiembre del año pasado, con una mayoría de rechazo del 62% y solamente 38% de apruebo. Y ojo que el 87% de los chilenos acudieron a votar. Gran ejemplo. Francisco, esta lección que podríamos aprender de Chile, del pueblo chileno, parecería imposible de entender en nuestro país, ¿no? Porque la presión desenfrenada por una asamblea constituyente jalada de los pelos continúa. Yo creo que hay analogías muy importantes. Lo que Diosdado Cabello, presidente del Congreso venezolano entonces, llamó la brisa bolivariana, fue la violencia que se desencadenó sobre Chile en 2019, como la que se ha desencadenado sobre el Perú a partir del 7 de diciembre y que ahora está amainando. Entonces, el fruto de esa violencia en Chile fue poner de rodillas al presidente Piñera y al Congreso chileno para aceptar hacer una asamblea constituyente bajo la presión de la violencia y de las movilizaciones de la extrema izquierda violentista que destruyó 80 estaciones de metro en Santiago de Chile. Las estaciones de metro no se queman, las quemaron, llevaron los materiales para quemarlas. Pero no solo eso, quemaron iglesias, desacralizaron imágenes religiosas, fue una cosa de mucha violencia cultural. Algo así ha pasado acá sin el aspecto religioso, pero sí en el aspecto de una enorme violencia. Y el estimado es que hemos perdido 2.600 millones de dólares en este proceso. Pero el Estado peruano, digamos, hubiera cedido de no ser por una circunstancia diferente. El presidente, en vez de someterse a la violencia, intentó dar un golpe de Estado para hacerse el jefe de esas fuerzas, el 7 de diciembre. Y eso fue absolutamente desconocido y repudiado por toda la nación. Nadie quería el golpe de Estado y por lo tanto no se entró por el camino de la Asamblea Constituyente que había sido prometido por el presidente en su discurso golpista, así como la disolución del Congreso, la intervención del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. Y entonces la precipitación del presidente Pedro Castillo por montarse sobre lo que los chilenos llaman el momento constituyente fue su perdición y también la perdición de la Asamblea Constituyente, porque hoy en las encuestas el 62% de los peruanos, en la última que yo vi, no quieren una asamblea constituyente. Punto.
Entonces, habiendo comenzado igual los dos procesos, han tenido un desenlace diferente. Chile está muy agobiado porque si bien el pueblo chileno rechazó la constitución por utópica, porque las constituciones que funcionan son concretas, es cómo realmente vive un pueblo. Cuando se da la Constitución americana es cómo viven los americanos. Cuando se da la Constitución de la Revolución Francesa no funciona porque es utópica. Solo a la 14ª Constitución, que es la de Gaulle, que se basa en la realidad de Francia, pues le sale la Constitución que sí funciona. La Constitución peruana fue redactada teniendo a la luz la experiencia de la segunda mitad de los 60, de los 70, todos los 70, los 80 y el principio de los 90. Y la catástrofe a la cual habíamos llegado en la economía, 3.000 millones de pérdidas anuales de las empresas públicas para los años 90, 7.614% de inflación, menos 150 millones de reservas en el Banco Central. Entonces, nuestra Constitución del 93 es fruto de la experiencia concreta y es territorial. La Constitución chilena era un experimento utópico basado en etnias, derechos diferentes, creación de varios estados dentro del plurinacionalismo importado de Bolivia. Y entonces, naturalmente, por eso el pueblo chileno la rechazó, porque dijeron, eso no es Chile. Nosotros somos chilenos, tenemos una identidad de chilenos y no la queremos perder. Los peruanos no copiamos una constitución de Alemania, de España, de Chile. Los peruanos, en la constituyente del 93 al 94, pensamos qué nos había pasado y redactamos una constitución para que no nos pase de nuevo, para no tener una catástrofe de nuevo. Y yo creo que la población del Perú, a diferencia de la población de Chile cuando se produjo la violencia, ha comprendido eso. Y por eso es que no acepta el 62% que haya una asamblea constituyente. Y entonces, digamos, el comienzo fue igual que el de Chile. Lo que cambió todo fue el golpe de Estado de Pedro Castillo. Claro, en todo caso aquí la resistencia democrática se mantiene firme, Así en es. contraste con la debilidad de la clase dirigente chilena que se rindió Se rindió. y cayeron en la trampa constituyente, que es la mayor estafa que puede existir. Ahora, entrando al terreno nacional, el caso de Puno es, yo diría, el más saltante. Puno, en primer lugar, sigue secuestrado, carreteras tomadas por todas partes, desabastecimiento y una gran convulsión. Puno se ha levantado contra el gobierno y detrás de esto estaría la influencia del separatismo aymara. El proyecto llamado RUNASUR, que es propiciado desde la denominada República Pluricultural de Bolivia. Hernán, tú has sido embajador en Bolivia. ¿Cómo evalúas esta influencia y esta relación bilateral en el contexto de un Puno insurrecto? Sí, en efecto. Primero habría que considerar que hay una identidad y hay una comunidad, sin duda, dentro de lo que es la meseta del Collao, ¿no? Hay una sola raza, hay una sola cultura, de alguna manera, hay un solo idioma político, ¿no?, entre los aymaras del Perú y de Bolivia. Para ellos no hay separación, no hay división. Ellos, inclusive, con el crecimiento tremendo que ha tenido el Alto con relación a La Paz, porque ya hoy día el Alto tiene más población que La Paz, ¿no? Ahí estamos hablando de 1,5 millones de aymaras que se han radicado, de los cuales, más o menos, de acuerdo a los cálculos que tenemos, es que 500,000 de aymaras tienen doble DNI. Tienen DNI peruano y tienen DNI boliviano. Cuando están en el lado peruano, exhiben su DNI peruano y evidentemente son peruanos, no se puede hacer nada contra ellos. Y viceversa, ¿no? Se dedican fundamentalmente al contrabando, ¿no? Es un contrabando, es por la diferencia de los estándares de vida. Particularmente podría mencionar el ejemplo del gas.
¿no? Mientras que aquí en el Perú, bueno, hay una especulación tremenda con el gas, pero digamos que la base es alrededor de 45, 50 soles el balón de 10 kilos. En Bolivia vale 8 o 10 soles. Entonces, uno puede ver en la noche, cruzando el lago Titicaca, aparece Venecia, la cantidad de lanchas que cruzan, ¿no? A partir de las 11, 12 de la noche, toda la noche, porque en una noche uno puede hacerse rico. Yo llevo una lancha con 100 bombonas, o como le llaman allá, que me costaron 8 o 10 soles y las vendo a 60 soles en el lado peruano. Es un importante, multiplico 600% mi ingreso. Entonces, y eso, digamos, a eso hay que sumar también la famosa, ¿no? La famosa culebra, que son 25, 30 camiones que vienen desde Paraguay, no son de Bolivia, ¿no? Y que contrabando que llega a la triple frontera por avión y de ahí se distribuye a toda América Latina. De ahí sale el contrabando que cruza toda Bolivia y entra al Perú. ¿Y quiénes se dedican a esto? Los aymaras. Es un emprendimiento muy típico de ellos, es una nación, por llamarlo de alguna manera, o una cultura muy comerciante, muy emprendedora, ¿no es cierto? Pero que también tiene su faceta política y que han sido de alguna manera desarrolladas por dos influencias, y todas provenientes de Bolivia. Una que viene de un personaje ya muy mayor ahora, que la verdad que ignoro si sigue viviendo, que se llama el Malcu Quispe, que es un líder aymara histórico, y el otro es el Evo Morales. Entre ellos han estado encontrados. Pero el que ha prevalecido, obviamente, es el Evo, porque el Evo ha sido pues 3 veces presidente de la República, ¿no es cierto? Y ahora el presidente, bueno, es un discípulo de él. Y entonces, esta influencia que se está de alguna manera plasmando y tratando de concretarse a través de REUNASUR en la constitución de la nación aymara, no es algo que, digamos, a ojos vistas ha surgido para nosotros en los últimos 12 meses. Desde que yo fui embajador en Bolivia hace 20 años, ya se veía el movimiento que había, particularmente en el lado peruano del altiplano, o sea, en Puno, ¿no? Los letreros y las piedras pintadas con la expresión Nación Aymara. O sea, ya esto es una cosa que se está madurando y que se viene gestando de hace tiempo atrás. Incluso los servicios de inteligencia nos informaban de que ya se estaban inmiscuyendo dentro del país estos personajes de doble ¿no? DNI que los consideraban como células separatistas, ¿no? O sea, sin duda que el proyecto parte, ¿no? Del principio de que tiene que haber una sustracción o una secesión de parte del territorio peruano para compensar lo que es el lado boliviano, ¿no? Ahora, llegar a pensar de que esto puede ser una partición definitiva del Perú, bueno, eso implicaría de que nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados, ¿no? Cosa que probablemente no va a ocurrir. Pero de que hay la intención y que ha habido un movimiento muy intenso en ese sentido, lo hemos apreciado en todo momento, ¿no? Sí, es realmente bien impactante esto último y sin embargo los aymaras son emprendedores y capitalistas. La que sea un poco ilegales es otra cosa, pero son capitalistas. Jesús, ¿qué efecto tiene esta situación? ¿Qué impacto sufren las pequeñas y medianas empresas de las regiones del sur, incluido Puno? ¿Y cómo impacta al país, en términos ya más grandes, la paralización de grandes proyectos mineros, que parece ser parte de este menú? Correcto. A ver, primero, Hernán nos ha contado una visión clara de cómo trabaja Bolivia, cómo se desarrolla y bajo su influencia, perdón, Puno y su influencia bajo Bolivia. Sin embargo, yo creo que deberíamos empezar reconociendo quién es Puno, cómo está Puno, qué significa Puno para el Perú y qué tan cerca o lejano está de la nación peruana. Puno es la región más pobre del Perú. 43% de pobreza en Puno, es la segunda región con menor ingreso promedio salarial, 800 soles en promedio, es la tercera región con más alta informalidad en el Perú, más del 90%, 90.4% de informalidad, tiene índices muy por debajo del estándar de ejecución de presupuesto, poco más de 44% de ejecución de su presupuesto. Entonces yo me pregunto, con esos índices, empecemos a analizar qué pasa con Puno y las respuestas que estamos notando y viendo de la población de Puno, alguna justificación puedan tener, sin
por supuesto, justificar la violencia. En la Sociedad Nacional de Industria hemos condenado la violencia desde un inicio. No creemos que la respuesta sea toma de carreteras, ni mucho menos quemar instituciones y el grado de violencia que se vive en esa región. Sin embargo, hay que reconocer que hay cosas que hay que hacer e intervenir en la región. Puno tiene, así como índices muy malos, tiene índices muy buenos. Son el primer productor de papa, son el primer productor de quinoa, son el primer productor de alpaca. Tiene un café muy bueno, considerado en el mundo, ¿no es cierto? Son primer productor de estaño, o sea, tienen grandes fortalezas. La pregunta es, ¿dónde está el Estado ahí? Y no solamente hablo de Estado a nivel de gobierno nacional, hablo también de los gobiernos subnacionales. Puno tiene un gobernador, ha tenido gobernadores de hace bastante tiempo. ¿Cómo está funcionando el Estado ahí? En efecto, la regionalización que la última data viene desde el año 2000, ¿funcionó o no funcionó? ¿Tenemos una regionalización o lo único que tenemos son una departamentalización cambiado de nombre a regionalización? Esos temas son, a mi consideración, los que deberíamos conversar, Gonzalo, y llamar la atención sobre la estructura que tiene el país. Nuevamente, yo no voy a condenar la violencia nunca, pero creo que en Puno hay muchísimas cosas por hacer. A ver, podemos crear denominaciones de orígenes, ¿no es cierto?, para algunos productos como la quinoa o los alimentos, los granos andinos, que son exportados en el Perú solo a nivel natural y no se le da valor agregado. Estos granos llegan a Colombia, llegan a Chile, se convierten en granola, se convierten en barras energéticas, son exportados con valor agregado y el Perú sigue siendo un exportador solo de materias primas básicas. Necesitamos trabajar el tema de Puno. Puno es una región con muchos emprendedores, como tú lo has dicho. Entonces, ¿cómo aprovechar esa fuerza de emprendimiento que tiene Puno, con las fortalezas que tiene la región, a pesar de los índices negativos que hemos visto de informalidad y otros temas? ¿Cómo aprovecharlos para desarrollar la región? Creo que si no hacemos eso, estamos destinando o estamos aceptando que Puno siga al margen del desarrollo de la nación, como ocurre con muchas otras regiones en el Perú. Eso sería muy lamentable. Lo que nosotros estamos proponiendo es crear un país más integrado, más homogéneo. El Perú no puede seguir siendo tan heterogéneo. Puno no llega ni al 1.8% de la producción nacional. Lima sigue concentrando el 60% de la producción nacional. Esos son los temas que deberíamos considerar para entender qué pasa en Puno. Yo lo dejaría ahí y diría, pongámosle foco a la realidad de las regiones para entender su comportamiento, ¿no? Yo dejo el tema abierto, pero ¿no será que Puno reclama capitalismo y que su gente quiere libertad para comerciar? O sea, hay que verlo con una apertura mental mayor, porque no se trata aquí de perseguir a contrabandistas, sino más bien cómo hacemos para integrarlos, para que el país sea una nación, incluida la nación aymara, y para eso no necesitamos una república plurinacional. Yo tendría, digamos, un enfoque para tratar de responder a las preguntas. Yo no sé qué canon, el volumen del canon que recibe Puno, pero debe ser significativo por la minería. La pobreza no solo afecta a los aymaras, la pobreza afecta al sur del Perú, es un problema del Cusco. El Cusco es quien más canon recibe, quien es de las regiones, la región más rica en términos presupuestales y tiene el índice de analfabetismo y desnutrición más alto del Perú. Apurímac también. Entonces tenemos un problema, es muy buena la pregunta, tenemos un problema en el sur del Perú que hay que enfrentar. Hay minería, pero los otros sectores requieren mayor desarrollo. Francisco, si me permites, continuemos después de la pausa. Perfecto. Estamos de vuelta y estuvimos comentando sobre la necesidad de dar un giro y tener apertura para que el sur del país, no solo Puno, se integren y tengan libertad para negociar, libertad para producir con su propio esfuerzo. Esto no es algo que el Estado peruano va a resolver, sino los propios habitantes de cada región. Y lo que tenemos que hacer es, creo, una cancha plana,
oportunidades y eliminar privilegios para los más ricos, pues, porque eso es lo que en el país mantiene a la gente en ascuas. Así es. Sí, Francisco. Yo tenía, porque claro, las preguntas hechas son las fundamentales y entonces hay que abordarlas. Otra pregunta es ¿por qué hay separatismo, supuesto separatismo en el Perú? Porque no tenemos ninguna prueba tangible de que haya un movimiento social separatista. Un amigo mío boliviano, muy enterado de estas cosas, me dijo, lo que ha pasado en el Perú es una movilización de partidarios políticos, pero no hay movimiento social y tampoco hay líder carismático. Y eso lo observa él desde la realidad boliviana, o sea, es diferente. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no hay separatismo en las regiones aymaras de Bolivia y se pretende crear separatismo en las regiones aymaras del Perú? Y esto es porque hay una voluntad política del movimiento al socialismo, el partido de gobierno en Bolivia, de inmiscuirse en los asuntos del Perú, crear este separatismo, cosa sobre la cual el Perú, su Cancillería, su policía, sus Fuerzas Armadas y sus políticos tienen que estar constantemente alerta. No es la primera vez en nuestra historia que hemos tenido problemas en el sur. Después de la firma del Tratado del año 29, hubo una enorme frustración en Bolivia porque pensaban en obtener una salida al mar a través de provincias que todavía estaban en posesión de Chile, que eran Tacna y Arica, y hubo un acuerdo verbal entre Bolivia y Chile respecto a esa salida. Luego, en el siglo XIX, tuvimos la Confederación Perú-Boliviana y Santa Cruz dividió el Perú en dos, Estado surperuano, Estado norperuano, y el Estado surperuano era santacrucista, pero el Estado norperuano no, y en realidad se generó una situación de guerra civil. O sea que, ojo, mucho cuidado, estamos lidiando con un problema histórico muy antiguo que excede a los aymaras, porque la ruta normal del comercio y de la economía colonial era el sur del Perú, la meseta del Collao, Bolivia, el norte de la Argentina y Buenos Aires. Ese era el gran emporio y Potosí era la ciudad donde se acuñaban los patacones, que era la moneda que se usaba en todas las Américas, en Filipinas y en España. Y entonces, naturalmente, estamos frente a un problema al cual los políticos, que tal vez no conocen muchos de ellos en profundidad la historia del Perú, tienen que prestar atención. Último punto, la informalidad. La informalidad tiene, independientemente del fenómeno en todo el Perú, que es fuerte, porque el COVID produjo un aumento de la informalidad de 8 millones de informales a 13 millones de informales. La informalidad en realidad es subempleo. O sea, es empleo sin derechos sociales, es empleo, en fin, lo que llaman en Europa trabajo negro. Y en el caso de Puno es más fuerte porque hay el tema del narcotráfico. Gran parte del narcotráfico pasa por Bolivia o por el Brasil para ir a Europa, de la cocaína refinada, que según Naciones Unidas oscila anualmente la cocaína refinada peruana entre 54.000 y 60.000 millones de dólares, dependiendo de los años y de la producción. Competimos por el primer lugar con Colombia, o sea, mucho dinero. La minería informal y lo que ha mencionado Hernán, el contrabando enorme que viene desde el Paraguay, la culebra, el contrabando constante a través de la frontera. Entonces, acá hay factores de falta de adecuación a un régimen económico y político normal. Y entonces hay un reto en el sur del Perú, el cual debe ser pensado a fondo, porque Evo Morales, siendo presidente, incluso tenía comunicación con los gobernadores del sur. Y los ministros bolivianos hacían visitas
a las regiones en el sur y había vuelos que iban a Moquegua, etc. Entonces toda la política subregional con Bolivia y la política interna del sur del Perú tiene que ser repensada en términos nacionales y en términos de conservación de la integridad territorial del Perú. Creo que sí, hay una gran tarea por hacer. Algunos han hablado incluso de un plan Marshall para el sur del país. Bueno, habría que ver cómo gestionarlo, porque si no se va a quedar en el papel. ¿Y dónde se consigue el dinero? Bueno, el dinero aparece cuando se arman bien los esquemas de inversión, pero de todas maneras, y además para el propósito, creo que sería atractivo. Por otro lado, Hernán, para completar la foto de esa situación de la escalada que está sufriendo el Perú desde gobiernos vecinos, llama la atención que los gobiernos o los gobernantes de Cuba y de Venezuela, que generalmente son tan inflamados en sus pronunciamientos de socialismo revolucionario anticapitalista, en esta ocasión guardan mutismo. ¿Por qué será? Yo creo que guardan mutismo porque están muy vinculados a la estructuración y ejecución del plan, ¿no? Quienes no lo están, pero son adeptos, como puede ser México o Colombia o Bolivia en menor medida, son los que, digamos, se arrojan a la piscina, por decirlo de esa manera. Pero quienes están de titireteros prefieren guardar silencio. Es como yo lo veo. AMLO, pues, es una especie de meteorito lanzado al espacio, no se sabe lo que puede decir. Y él se guía por una fabricación de la historia. Él quiere reescribir la historia y interpretarla como a él le parece, ¿no? Obviamente es algo preconcebido y se ha convertido en el protector del expresidente Castillo. El que yo encuentro más peligroso es el presidente de Colombia, ¿no? Es una persona sobre la cual tengo yo referencias desde mucho tiempo, que también serví en Colombia, cuando él era guerrillero. Y les puedo decir de que él practica filosóficamente el concepto de tergiversar, ¿no? Tergiversar es un plan preconcebido para mentir y para hacer daño. No es la palabra usual que se usa en el lenguaje coloquial, sino que es algo realmente que tiene un fin muy determinado en términos negativos con relación a lo que se dirigen, ¿no? Y es del cual creo yo que tenemos que tener más cuidado. Con Colombia tenemos vinculaciones históricas entrañables, somos posiblemente los dos países más parecidos en la región. Hay una enorme afinidad y enorme cooperación a lo largo de los últimos años. También he servido en Colombia y les puedo decir el grado de cooperación a la que hemos llegado, ¿no? En todos los campos, en el campo amazónico, en el campo de la defensa, en el campo comercial, en la identidad, en fin. Sin embargo, ha surgido este personaje que de una manera, como les digo, predeterminada, planificada, quiere hacer daño. Y el pretexto para hacer daño es la caída de Castillo. Yo creo que si no hubiera habido eso, yo creo que lo hubiera buscado otra forma. Una forma para, de alguna manera, intervenir dentro de la política interna del Perú y favorecer, ¿no?, lo que ha dicho Pancho en cuanto a este caos organizado, y en segundo lugar a un apoyo irrestricto civilino de la fuerza de izquierda para que tomen el poder, ¿no? Claro, es que quizás la escalada, si se le puede llamar así, se deba a que lo sucedido en el Perú tiene un potente efecto demostrador del fracaso de una alternativa de izquierda popular del socialismo del siglo XXI, ¿no? Y quizás esta escalada está motivada por gobernantes que se ven en el espejo de Castillo y lo que ven no les gusta, más bien le provoca pesadillas sobre su propio futuro. El caso de Petro, por ejemplo, su desaprobación ya está en 53%, solamente tiene 7 meses en el poder y su popularidad está en picada. Es bastante pintoresco. Propuso eliminar del Código Penal colombiano el delito de la inasistencia alimentaria, nada menos. La encuesta que dice 84% de los encuestados están en total contra y solo 10% lo aprueba. Está comenzando a perfilarse como un presidente con ideas pintorescas que habla mucho y hace poco.
Creo que suena familiar. Sí, yo quisiera, hay 3 círculos concéntricos. En el Perú, lo que hemos visto, toda esta violencia, la extrema izquierda, el intento de confrontar los grupos étnicos, los grupos sociales y destruir la unidad nacional. Luego hay un segundo círculo que es el Foro de Sao Paulo, donde está Petro, donde está AMLO, donde está Boric. Son unos déspotas, representan lo peor del pensamiento totalitario. ¿Por qué? Porque uno no puede pasar por alto los principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos, los principios de la Comunidad Andina de Naciones, atropellar el Tratado de la Alianza del Pacífico y pretender que por un capricho ideológico, esto es una cosa digna de Stalin, uno no va a entregar la presidencia pro tempore al Perú, o que yo, como Petro, desconozco al gobierno del Perú, o como Boric, que hago una filípica contra el gobierno del Perú que la canciller Gervasi tiene que enfrentar y corregir. Y entonces hay un pensamiento totalitario altamente ideologizado en todos esos gobiernos que ha puesto de lado la justicia y el derecho. Y eso es muy grave, porque lo que estos gobiernos han exhibido con su conducta antiperuana es sobre todo un desprecio por las leyes comunes a todos los latinoamericanos. Pero ¿por qué Cuba y Venezuela, y tu pregunta es estupenda, callan? Porque son la bisagra con el tercer círculo concéntrico, que es la gran geopolítica de Rusia, de Irán y de la China. Yo sé que es complicado decir esto, pero esa geopolítica es natural porque es la consecuencia del enfrentamiento que vienen teniendo con los Estados Unidos y de las sanciones que les han sido aplicadas, de la guerra de Ucrania, de la situación en el Mar del Sur de la China. Nada con que nosotros los peruanos tengamos algo que ver. Somos en el fondo víctimas de una fractura del sistema internacional en el cual un sector del África, de América Latina o del Asia se ha ido de ese lado y otro sector está con Occidente, con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con el libre mercado, con la democracia representativa y el respeto de la ley y de los tratados. Y entonces esta fractura que empieza con la violencia que hemos vivido termina en una gran fractura internacional que no es inocente. Por eso es que Cuba y Venezuela callan, porque son tan importantes como bisagra entre el gran movimiento mundial y lo que está ocurriendo en América Latina, que no se van a descubrir. Jesús, yo quería tu punto de vista, porque, no sé, por algún motivo que no logro comprender, los empresarios suelen mirarse el ombligo, ¿no? Es como si este tema no fuera de preocupación para un empresario, pero quisiera saber cómo ves esto, cómo sientes el problema. A ver, yo opino totalmente lo contrario. Yo creo que el empresario tiene que opinar y tiene que estar al tanto de lo que viene sucediendo, no solamente en nuestro país, en el entorno regional y las consecuencias que esto va a traer a nuestro país, o que ya está pasando, ¿no es cierto? A nosotros, por ejemplo, nos preocupa muchísimo la actitud del presidente de México y de Colombia, que está afectando tremendamente al principal bloque económico en el que estamos, que es la Alianza del Pacífico. Un bloque que representa más del 43% del PBI de la región, o que representa el 45% de las inversiones extranjeras en nuestra región. O sea, es un bloque súper importante en el que tenemos mucha actividad. Lo bueno, diría yo, Gonzalo, en este bloque es que es el único que yo conozca que trabaja en forma paralela gobiernos y sector privado. Y eso es lo que hasta ahora lo mantiene más o menos unido. Yo estuve en la última reunión de la Alianza del Pacífico a finales del año pasado, deslucido totalmente por la inasistencia del presidente de México, siendo la sede de la reunión. Nos fuimos a México, que nos cambió 3 veces de sede, dicha sea de paso, una semana antes de la
de la convocatoria nos vuelven a cambiar de sede, fue un tema muy sui generis. Estuvimos en México, el presidente no asistió, envió solamente a su canciller. El mensaje que se dio fue muy malo, el de que como no habían autorizado el viaje al presidente peruano y él tenía que dar la posta, no iba a ir a la reunión y nos dejó prácticamente entre los privados solos a hacer la reunión. Los privados tenemos un consejo empresarial, el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, que hacemos igual la rotación de la presidencia pro tempore. Ya se pasó la presidencia a Perú. Este año lo tiene la Cámara de Comercio de Lima y ha sido reconocido por todos los países como presidente pro tempore. No ocurre lo mismo con la presidencia a nivel de gobiernos. Lo que estamos nosotros recomendando es llevar a la presidenta peruana el reconocimiento de todo el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, el sector privado, el reconocimiento de la presidencia pro tempore a la presidenta peruana. Espero que esto sea aprobado, estamos ya en los últimos momentos de esta definición y que eso sería, si bien es cierto, un reconocimiento simbólico, yo diría un mensaje muy potente de lo que el sector privado quiere con la Alianza del Pacífico. Ojalá no hayan más consecuencias de las que ya están habiendo y que se pueda enmendar en algo a nivel diplomático lo que viene ocurriendo en la Alianza del Pacífico. Pero regresando a tu primera interrogante sobre qué pasa con el sector privado, qué pasa con los empresarios en temas como estos, yo quiero recordar lo que dije el primer día cuando asumí la presidencia de la Sociedad Nacional de Industrias. Yo dije que el empresario peruano, sobre todo el industrial, ya no iba a ser más espectador de lo que pasa en la política nacional. Tenía que salir todos los días a comentar y a dar su opinión sobre políticas de Estado, porque somos parte del Estado, porque somos parte importante de lo que generamos riqueza para nuestro país y por lo tanto ya no vamos a seguir en esas famosas cuerdas paralelas y ser espectadores de lo que pueda pasar en el terreno de la política. Y la demostración es que nos venimos pronunciando constantemente sobre lo que pasa en nuestro país. Yo, si algo tengo que rescatar de lo muy malo que tuvimos que pasar un 7 de diciembre del año pasado con el golpe de Estado del expresidente Castillo, es que el Perú demostró una alta institucionalidad. En 2 o 3 horas resolvimos el problema constitucionalmente. Eso es algo que tenemos que rescatar y decírselo al mundo. Y ahí es donde nosotros pedimos que la Cancillería tenga una actitud mucho más proactiva y salgamos al mundo a decir nuestra verdad, porque nos están ganando la narrativa afuera, Gonzalo. Tú recorres los países cercanos de la región y todos siguen viendo a Castillo como el pobrecito, el presidente pobre, rural, el profesor rural, al cual el poder económico no lo dejó gobernar y fue un golpe de Estado del Parlamento. Esas son mentiras que tienen que acabarse y tenemos que afrontar como Estado. Y yo estoy dispuesto como sector privado a salir al mundo a explicar esta realidad también, porque creo que nos toca a todos los peruanos defender esta democracia. Muy bueno escuchar tus palabras, Jesús, creo que son alentadoras. Esa es la unidad de criterios que necesitamos. Ahora, para cerrar este segmento y ir a una pausa, muy brevemente, yo diría algo que me viene a la mente. ¿No estaremos peleando con fantasmas del socialismo del siglo XXI? Que no es realmente del siglo XXI, es del siglo XX y quizás hasta del XIX. Sus ideas son obsoletas, no han dado resultado en ningún país donde se han aplicado. Esos países donde lo han aplicado o han tratado de aplicar están empobrecidos y millones de sus habitantes se han ido a buscar mejores horizontes. Entonces, de repente estamos peleando con tigres de papel y habría que llamarlos por su nombre. Pero tenemos que ir a una pausa y volvemos. Bueno, estamos de vuelta y Francisco Tudela quiere hablar un poco de los tigres de papel. Bueno, los tigres de papel a mí me parece que no son tigres de papel, pero sí son tigres digitales, porque en el fondo es a través de los medios, las redes, etcétera, que han llegado al poder desde México hasta la Patagonia, con presidentes muy mediocres. Y entonces esto constituye un fenómeno real. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? Su propulsor, su ideólogo es Jürgen Habermas. Él dice hay 2 fechas emblemáticas, ya no habla de la Revolución Rusa del 17. La Revolución Francesa Jacobina en 1789 y mayo del 68 en París,
que es el maoísmo posmoderno. ¿A qué voy para terminar? Lo que ellos quieren es el dominio de la narrativa al interior de todos nuestros países, o sea, son ellos los que van a decir qué vamos a pensar y qué vamos a decir. Tienen un socialismo asistemático, no es como en el siglo XX en que se expropiaban sectores internos, pero lo que sí quieren es, a través de este socialismo sistemático, explotar a los sectores económicos y a los trabajadores en beneficio de sus partidos. Así ha ocurrido en Venezuela, porque ha sido un régimen vampírico. Así va a ocurrir en Colombia, así va a ocurrir en México, así va a ocurrir en todas partes. Y entonces lo que les interesa es tener poblaciones sumisas, empresarios asustados, no necesariamente expropiarlos, pero sí vivir de ellos. Y son crear una pequeña clase dirigente, una nomenclatura que vive de eso. Es un asalto del poder en beneficio propio. Claro, y muy buena la idea. Creo que hay que ayornarse. Efectivamente, no son tigres de papel, son tigres de las redes. Las redes ahora son lo que el papel fue antes. Así que hay que modernizar la frase, pero estamos en el punto. Ahora, pasemos a ver brevemente el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde aparentemente se va a discutir la reposición de Castillo, y hay un personaje llamado Zaffaroni. ¿Esto es, Hernán, algo que hay que tomar en serio? No tiene ni pies ni cabeza. No hay forma en que la idea pueda avanzar. Hay todo un proceso dentro de los usos y costumbres que tiene el sistema de derechos humanos de la OEA, que implica una serie de pasos sucesivos. Tiene primero que presentarse una reclamación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene un año para opinar, ¿no es cierto? No necesariamente la opinión va a ser favorable. Y en el caso que no lo sea, ahí quedó el asunto. En el caso supuesto de que sí pase a la Corte, también hay una votación en la Corte, o sea, que se toma su tiempo. Entonces, mientras tanto, va a seguir dentro del Perú el proceso judicial contra el expresidente. Y yo no creo que conforme vayan apareciendo pruebas y ya de elementos de convicción a pruebas concretas y testimonios categóricos, en que no solamente ya el tema va a ser si hubo o no un procedimiento adecuado en cuanto a la vacancia, que yo creo que fue impecable, sino que además va a tener procesos judiciales por corrupción, muy serios, y con mucha contundencia contra este señor, ¿no? Yo no creo que tenga ningún futuro realmente el tema de solicitar que revoquen la vacancia y lo restituyan. Eso además implicaría que el sistema de derechos humanos de nuestra región desconoce los procedimientos democráticos y constitucionales del Perú. Eso nunca se ha hecho y no creo que lo vayan a hacer. No lo pueden hacer. Yo pienso exactamente igual que Hernán. Creo que no hay que ir a reacciones generadas por el miedo. Creo que es imposible que la Corte pase por encima de la Constitución política del Perú y de las leyes del Perú. Una violación de derechos humanos presupone un desconocimiento de las leyes, no la aplicación de ellas. Y hay un factor más, si me permiten. ¿Cuándo es que se puede llegar al sistema de comisión y luego corte? Cuando se ha votado la vía interna. Y la vía interna ni se ha tocado. Así es. No hay forma. Bueno, algo que me impresiona a mí es ver cómo cómo evoluciona el juicio o las audiencias donde se supone que Castillo tiene que declarar. Y siempre vemos lo mismo, ¿no? Yo no eludo la justicia, pero a la hora de hablar no dice nada. O una serie de jugarretas. Se sigue victimizando, ¿no? Exacto. Esa es la estrategia del señor Castillo, victimizarse. Yo no soy especialista en el tema, sin embargo entiendo que para llegar a la Corte primero tiene que pasar por la Comisión. Y el tema de la Comisión, sus acuerdos tampoco son vinculantes. No son vinculantes. Tendría que llegar a la Corte y de ahí recién empezar a... Pero que llegar a la Corte Suprema del Perú. Primero agotar la vía interna. Es correcto.
Pero permíteme, Gonzalo, un poco retroceder a la pregunta de lo que está pasando a nivel del socialismo en la región, que todos sabemos que no es coincidencia, no son casualidades, es algo concertado de hace mucho tiempo y que está dando sus frutos hoy y lo vemos en los países de las regiones. Sin embargo, el Perú tiene una gran fortaleza. No sé si parte de su debilidad se convierte en una fortaleza, y voy a jugar con estas palabras. Rolando Arellano nos dice que en el Perú 7 de cada 10 peruanos es un emprendedor, es decir, es un negociante, es una persona con negocio. Y el Perú entonces es un país de grandes, pequeños capitales, ¿no es cierto? Entonces, el emprendedor peruano cuida su capital, cuida su trabajo, genera sus propios recursos. Métele el tema del socialismo y del comunismo en la cabeza a esa persona que todos los días sale a generar su propia renta. Yo lo veo complicado. Entonces, lo que necesitamos hacer es repensar cómo estructurar nuestro país para que esos capitales que todos los días salen a buscar su beneficio económico, lo podamos legalizar, formalizar. Ahí está el problema del Perú. Mientras sigamos en un país altamente informal, y nuevamente el tema de Puno, el 68% está subempleado. Más allá de que el 90% es informal, el 68% es subempleado. O sea, eso es lo que necesitamos enfocarlo como Estado. Entonces, la gran propuesta que hacemos nosotros, y lo deben haber escuchado ustedes en medios, porque estoy recorriendo el país, es buscar un país más homogéneo en sus inversiones productivas. Y eso está en nuestro libro Perú Regiones al 2031. Claro, yo lo que veo es que este socialismo del siglo XXI lo que trata de hacer es eternizarse en el poder y para eso empobrece al país completo. Y después, bueno, básicamente nadie los mueve. Y crear una cultura de dependencia del Estado en el pueblo. Claro, entonces yo lo veo, Perú es un país de emprendedores que se la ganan todos los días con el sudor de su frente y que preferían que el Estado no los estorbe. Exacto. Con tanta regulación y tanta coima que piden los inspectores municipales y todo el mundo. Entonces, estamos en un país que tiene esa fortaleza que debiéramos tratar de darle otro valor y mayor progreso. ¿Por qué no apoyar al emprendedor? Es algo que no entiendo, Gonzalo. Amigos, ayúdenme a entender por qué un Estado peruano no acompaña al emprendedor los sus 5 primeros años de vida, por ejemplo. Cuando uno pone un negocio, a la semana te están tocando la puerta de la municipalidad. Pregunte si vienen a preguntarle si necesitas que te apoyen algo para que sea más grande, para ayudarte, o te estoy pidiendo licencia, autorización, reglamentación, y te cae la OEFA, SUNAFIL, y te caen todas las instituciones del Estado. Hay países donde la licencia se da en 24 horas. Tiene que ser inmediata, pero en el Perú no y es a eso súmele la extorsión que ahora se está extendiendo en todo el país. Es muy serio. Es muy serio. El tema de la extorsión es Pero terrible. es que el socialismo del siglo XXI es extorsión, ya no es expropiación. Es otro enfoque. Sí. No van a la propiedad, van a la renta. Van a la renta, correcto, buena observación. Sí. Poniendo un poco en perspectiva las cosas, el Perú creo que ha perdido el ritmo en la comunicación, por eso es que hay toda esta cantidad de información equivocada, errónea sobre lo que está pasando en el país, pero que se ha impuesto aparentemente en la opinión pública de otros países o de los vecinos de la región por lo menos. Y probablemente allí hay una labor que está pendiente, ¿no? Con Castillo tuvimos 5 cancilleres, uno cada 3 meses y medio. Estos cambios continuos afectan el trabajo de la Cancillería, pero es por eso que nos están ganando la batalla de comunicación. Yo creo que sí. Yo creo que la Cancillería, evidentemente, con estos cambios, la política exterior es una política de Estado, por lo tanto es una política permanente. Pero si uno está cambiando a los ministros cada tantos meses y uno está cambiando a los presidentes cada año, entonces esa política de Estado no puede ejecutarse y se va perdiendo en la memoria de los participantes, que se van politizando y van respondiendo a la coyuntura y no a los intereses de largo plazo del país. Entonces yo sí creo que es necesario retomar una línea de política exterior con una comunicación más intensa, no en la región,
solamente son los Estados Unidos de América, la Unión Europea, los que han sido convencidos de estas tesis, el New York Times, el Washington Post, The Guardian. Son pocos los embajadores, según dice la misma Cancillería, que han tenido capacidad de reacción. Bueno, eso tiene que ordenarse para que esa capacidad de reacción sea al 100%. Y luego tiene que convocarse a sectores de la sociedad civil para que salgan y comuniquen esta situación. O sea, si se va a los Estados Unidos, pues se va a la National Press Association, se da una gran conferencia de prensa en Washington, se va a visitar a los senadores, se va a visitar a los congresistas que tienen que ver con América Latina, y lo mismo debe hacerse en todas partes del mundo. El Perú tiene que hacer una contraofensiva. Como lo hemos hecho en el pasado. Como lo hemos Cuando hecho hemos en el tenido pasado. problemas fronterizos con nuestros vecinos del norte, antes de los acuerdos de paz de Brasilia, por supuesto. Yo recuerdo cuando estaba de embajador en diferentes sitios, habían misiones conjuntas, mixtas, en esa época había senadores o congresistas, más empresarios, algún diplomático. Yo te he visitado en Canadá. ¿Te acuerdas? Y entonces, y tenía un gran efecto. Y realmente se equilibraba y se compensaba mucho. Esta campaña responde un poco a esa tendencia de ver a América Latina como una región en la que un sector, entre comillas, oligarca explota al resto de la población. Es una visión anacrónica. Es una visión anacrónica, pero que en algunos sectores todavía la mantienen, ¿eh? Claro. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de llamadas que estamos recibiendo, por ejemplo, nosotros en el gremio industrial del Perú, de todos nuestros vecinos que nos llaman constantemente preguntando qué pasa en el Perú? Jesús, cuéntame qué está pasando en el Perú. Yo tengo que hacerle toda la narrativa de lo que estamos viviendo acá y me dicen, eso no nos dicen acá. Nosotros estábamos pensando que ocurría otra cosa. Entonces, por eso que yo le dije hace un rato, Gonzalo, deberíamos salir a comunicar lo que está pasando en el Perú, pero no solamente a nivel de Cancillería con los diplomáticos y los políticos, los empresarios también, la sociedad civil también. Debería ser una... Yo formé una misión, pues integré una misión que combinaba esos factores. Exacto. Era Alberto Benavides de la Quintana, Fernando Schwalb López Aldana y yo, que fuimos a los Estados Unidos y al Canadá con esa misión específica. Y todas estas misiones eran combinaciones de empresarios con académicos, con políticos, en fin, y tuvo mucho éxito, fue un gran éxito. Tenemos que contar nuestra verdad. Y ya que hablamos de la participación del empresariado, creo que ya que estás aquí, Jesús, ¿por qué no decirlo? El país necesita diálogo, sobre todo las fuerzas productivas, es decir, tenemos asociaciones de empresarios en las regiones, hay cámaras de comercio en las regiones, ustedes están en todo el país. O sea, debería haber un diálogo que de repente surja del sector productivo, del sector empresarial, porque si vamos a seguir esperando que los políticos se pongan de acuerdo, si no se ponen de acuerdo ni sobre la fecha de adelanto de elecciones, y ya van como 11 intentos. Esto puede continuar hasta el 2026 en este ritmo y el país no va a salir de sus problemas. Nosotros hicimos una propuesta en el Acuerdo Nacional y hasta ahora está ahí que no nos hemos vuelto a convocar para conversar y dialogar sobre esa propuesta. Hicimos la propuesta del Gran Pacto de Gobernabilidad, Desarrollo Social y económico, pero que venga con un enfoque territorial. O sea, yo creo que quienes están ahora dialogando ya han perdido un poco la legitimidad para dialogar. Yo creo que esto debería ser un diálogo social, donde por supuesto la sociedad civil, incluidos los empresarios, tendríamos que estar representados en esas mesas, pero tienen que venir desde las macroregiones. Yo no creo que ese gran diálogo se dé desde Lima. Y hemos propuesto en esa propuesta a Acuerdo Nacional hacer 4 grandes mesas macroregionales, para que conversen las fuerzas vivas de las 4 macroregiones y después nos juntemos y tomemos un solo acuerdo. Con que tengamos un punto en común va a ser suficiente. Por ahí construimos la unidad nacional. Claro, porque también existe el vehículo antiguo del Acuerdo Nacional, pero que en realidad es una especie de mesa de reuniones donde las fotos salen bonitas, pero eso es todo. Al final es meramente declarativo. Es fruto de una coyuntura hace 23 años.
y hoy estamos en una realidad Han diferente. pasado muchos No, y años. su composición es muy variopinta. Se neutralizan entre ellos, no tienen capacidad de poder llegar a decisiones comunes. Jamás pensar en que puedan llegar a un consenso, ¿no? Claro, y alguien Nunca. ata los cabos y amarra unos cuantos hilos y saca una propuesta que al final es simplemente decorativa. Francisco, unas palabras finales, a ver qué es lo que te motiva a toda esta conversación. Bueno, lo que esta conversación trae a la mente es la necesidad de enfrentar la crisis peruana con vigor, porque hay un poco la sensación de que estamos en un limbo. Tú mencionas el tema del anticipo de elecciones, ¿no? El anticipo de elecciones fue aprobado por el Congreso con más de 92 votos y se acordó hacer las elecciones en abril del 2024. Y luego eso fue tumbado por un partido o de varios, o 2 o 3 partidos dentro del Congreso sin ninguna razón coherente. Salvo agudizar las contradicciones. Salvo agudizar las contradicciones. Y luego ahí se quedó eso empantanado. Y una fórmula que ya había sido aprobada y estaba lista para la segunda votación, liquidada, porque al pedir una reconsideración, yo liquido lo que ya ha sido votado. Entonces, tiene que haber puentes entre los partidos también. No pueden actuar de por sí y ante sí como si fueran autónomos del contexto político en el cual viven y piensen solo en ellos. Y luego se necesita mucho vigor por parte del Ejecutivo también. El Congreso puede ser culpabilizado por la prensa, pero quien tiene que resolver esto es el Poder Ejecutivo, que es quien tiene los instrumentos legales y materiales para tomar decisiones dinámicas. Exacto, tiene que tomar las riendas del gobierno y del poder y esto no lo van a solucionar ni los militares ni los políticos. Así que creo que el pueblo tiene que estar motivado y las fuerzas productivas tomar la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas ha sido gracias. muy grato conversar. Al contrario, yo solamente un mensaje final. Necesitamos realmente construir un país con unidad. O sea, el Perú se ha caracterizado por ser un país que no tiene una visión de desarrollo de largo plazo. No sabe a dónde camina. Y no salimos más de los periodos presidenciales de 5 años. Necesitamos construir una visión compartida, pero no podemos dejar el país en manos solo de los políticos. Ese es un llamado que hago yo al sector empresarial. Exacto. Muy buenas noches. Gracias.